Bueno, excelente conocer esto de Bolivia. Como vieron en el capítulo anterior, llegamos a Tarija, una hermosa ciudad del sur de Bolivia, que es reconocida por tener grandes atractivos turísticos de los que estando allí nos enteramos, un estilo colonial en sus construcciones y mucha gente buena. Y hoy les vamos a mostrar un poco de lo que recorrimos en Tarija la Linda. Hemos tenido ya la oportunidad de recorrer las calles de Tarija en moto y caminando y nos ha gustado mucho su estilo arquitectónico muy colonial, esto lo que es el casco histórico también muy hermoso, esas calles empinadas, muy lindo. Y ahora aquí nos encontramos en la iglesia de San Roque. Esta fue fundada en época de la colonia, fue restaurada por padres franciscanos y adentro tiene la imagen de San Roque, que es el patrono de la ciudad de Tarija. Así que bueno, seguimos descubriendo más de esta linda ciudad. Elegimos recorrer Tarija caminando por sus calles y dando vueltas por el centro de esta ciudad nos encontramos con un museo que nos dejó boquiabiertos. ¿Se imaginan ustedes que estén en su casa y en el patio de su casa les dé por hacer una reconstrucción y encuentren un mastodonte? Bueno, esas historias y muchas más se encuentran aquí en el Museo Nacional Paleontológico y Arqueológico de Tarija, donde se ven todos estos hallazgos que ha sido así como en barrios, en casas de familias, donde han encontrado animales de la era del hielo. Y bueno, aquí imperdible la visita en Tarija. Tarija se caracteriza por haber sido poblada en épocas prehistóricas por diferentes especies de dinosaurios y grandes animales, de lo cual se encuentra evidencia en las colecciones que expone el museo de mamíferos fósiles, también invertebrados, mineralogía, petrografía, antropología y arqueología hallados en la provincia de Tarija. Tarija, tierra de gigantes. Aquí tenemos al Megatherium. Este es uno de la familia del perezoso. ¿Se ha visto la era de hielo? Sí, el perezoso. Pues no, realmente eran así de gigantes, para que se hagan una idea del tamaño y de lo gigante que era este animal. ¡Qué sorpresa! Sí, sorprendente lo que nos trae Tarija y bueno, saber su riqueza arqueológica, paleontológica. Animales que existieron aquí antes, como en la época del hielo glacial, así que muy interesante. Y llegamos a la Plazuela Sucre. Aquí es uno de los parques principales de la ciudad de Tarija y nos habían recomendado venir a comer helado artesanal. Está muy rico. Mora, maracuyá, dulce de leche. Se nota que es artesanal, se nota la fruta y bueno, hay varios lugares aquí para comer helado artesanal, así que también es un plan recomendado aquí en Tarija. Y aquí un poco de historia de la Plazuela Sucre. Es en honor al mariscal José Antonio de Sucre, que también hizo parte de la independencia de estos países, guiado por Simón Bolívar. Así que volvemos aquí a ver a este libertador Simón Bolívar, que bueno, muy presente en Colombia. Y bueno, en honor a él se hizo esta plazuela. Es un lugar muy lindo para venir a pasar un rato. Tiene mucha vegetación, árboles grandes, también tiene
O sea, es propicio para pasar un rato entre amigos o solo a disfrutar un helado, así como estamos haciendo ahora. Me sorprende mucho lo limpio que están los parques, me sorprende mucho lo organizado que está. Bien cuidados. Y lo bien cuidado que está, de verdad que una sorpresa gigante nos estamos llevando aquí en Tarija. Luego de conocer más lugares del centro histórico de Tarija, nos fuimos por Changua para visitar la calle de los 7 nombres. Se trata de la avenida Las Américas, que es la principal vía que tiene la ciudad y tiene una peculiar historia con respecto a sus nombres, pues recibe diferentes nombres de acuerdo a cada tramo. Uno es el de Avenida Costanera por estar a orillas del río Guadalquivir, otro nombre es el de San Martín en homenaje al prócer argentino y otros nombres que recibe es Jaime Paz y Víctor Paz. A lo largo de sus más de 2 kilómetros de longitud hay varios monumentos y muchas plantas. Y llegamos al Mirador de los Sueños. Desde aquí se obtiene una panorámica muy linda de la ciudad. Ahí queda Changua bajo el sol. Nos espera una caminadita hasta aquí arriba. No es muy larga. Vamos a ver cómo nos va. Está muy lindo el lugar, tenemos una vista panorámica de 360 grados. Se puede ver cómo Tarija se encuentra como dentro de un hoyo, ¿sí? Se podría decir, porque allá hay montañas y del otro lado también hay montañas. Y aquí estamos como en un corredor. Qué lindo, ¿no? Mira esas gigantes montañas que nos esperan en los próximos días. Ay, Dios mío, Changua va a poder, vamos a poder todos. Después de recorrer Tarija, nos inscribimos al recorrido de la Ruta del Vino. Debíamos estar bien temprano y preparar nuestro hígado para todo lo que se venía. Fuimos a conocer los 5 viñedos y bodegas de vino más importantes y degustar la bebida alcohólica nacional de Bolivia, el tradicional Singani, del que les contaremos más adelante. Llegó el momento de ver si a punta de vino me mejoro. Me agarró un resfriado aquí por el cambio de clima, por eso ando así. Entonces el vino, tengo toda mi esperanza de que me sane. Llegamos a Tarija sin saber que esta era la capital del vino aquí en Bolivia. Nos encontramos con que aquí se encuentran los viñedos más altos del mundo, están a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, así que fantástico, es un privilegio estar aquí. También aquí en Tarija hay 37 bodegas de vino, 7 son como ya industriales y las otras 30 son artesanales. Entonces aquí hay para degustar vino por doquier de distintas varietales. Y bueno, aquí con la uva, qué lindo. Al que saca pecho por la empresa, el vino más premiado de todo Bolivia, tiene 29 medallas solo este vino, un montón, y todas son plata, oro, doble oro. Obviamente hemos sacado alguna vez bronce, no digo que no hemos sacado nunca, pero vale 90 bolivianos y la última medalla que hemos sacado el año pasado ha sido plata en el Concours Mundial de Bruselas en Bélgica y oro en el Vinali de Francia, así que han sido 2 buenas medallas para este vino el año pasado. Ustedes pueden ver, la copa tiene distintas partes: el cuerpo, cáliz, el tallo y la base. La copita siempre se la debe sostener del tallo, de la base o de ambas, jamás de esta manera ni tampoco de esta otra.
a veces hasta en las películas, ¿no? Se suele ver que los actores, actrices sostienen de esta manera y se ve muy elegante, por cierto, pero es una manera incorrecta de sostener la copa. Siempre debemos sostenerla del tallito o de la base, porque si nosotros le agarramos todo lo que es el cuerpo, vamos a transmitir todo el calor corporal que llevamos en la palma de nuestra mano hacia nuestro vino. Además de esto, que les vamos a cambiar todo lo que es la temperatura y vamos a dejar impregnadas nuestras huellas dactilares, lo que le va a dar un mal aspecto a la copa. El desayuno de hoy. 9 de la mañana. 9 de la mañana y este es el desayuno de hoy. Bueno, ya aquí en el último sorbo les cuento un poco del vino. Se me hace el sabor parecido como a un vino blanco. Tenía un color, ya que se acabó, un color como muy rosado, como salmón, y también tiene como unos tonos, unos sabores a jazmín. Entonces, bueno, aquí como que enseñan a degustar con los 5 sentidos un buen vino. Salud. Este tour tiene una duración de aproximadamente 5 horas. Iniciamos el recorrido 8:30 de la mañana y estamos terminando 1:30 aproximadamente. Ellos nos recogen en la plaza central y nos van trasladando en diferentes bodegas, campos de vino. Así que bueno, está muy recomendado este plan aquí cuando vengan a visitar Tarija. Ahora nos vamos a ir a Casa Real. En Casa Real esta vez ya vamos a degustar Singani, el famoso chiflay. De a poquito vamos a ir aumentando el grado alcohólico para que no se den cuenta, ¿no? Así no les pega muy fuerte también el vino. Bueno, este recorrido nos trae a otra fábrica aquí donde se cultiva la uva. Aquí es la fábrica donde se hace el Singani, que es una bebida muy típica de Bolivia. Si no estoy mal, es la que se hace aquí en Bolivia y se exporta a nivel mundial. Es la uva blanca y una verde, que uno normalmente come. Entonces vamos ahora a ver el lugar y probar el Singani. Bueno, Natalia va a probar el Singani. Bueno, de esta no hay instrucciones para tomar, es como un cóctel. Creemos que es similar al brandy porque antes tenía el nombre como brandy blanco, hasta que le reconocieron el nombre de origen, que es Singani, origen boliviano. Entonces, a su salud. Que queme esa garganta. ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Está muy rico. Me sabes como a cóctel, como un vodka quizás. Muy bueno. El Singani ha sido, desde la época colonial, la bebida espirituosa genuinamente boliviana, convirtiéndose así en su bebida emblema. El Singani es para Bolivia lo que el tequila es para México o el coñac para Francia. Y hoy en día la empresa líder en la elaboración del Singani es Casa Real. Como soy el conductor elegido, me toca comer banano. ¿Ves? Y agüita. Muy lindo todo el recorrido, de verdad que se justifica el pago, 120 bolivianos por persona. Aquí dejamos el valor en dólares para que hagan una referencia. Y bueno, muy recomendado porque todo el transporte muy cómodo, las instalaciones muy lindas, los viñedos, la historia. Muy recomendado este lugar. Si pueden, vengan y no vengan con vehículo porque pasa estas cosas, hay que ser responsables también. No manejar y tomar, esa es una mezcla muy peligrosa.
Y la siguiente parada que hicimos en el recorrido es en Casavieja, donde vamos a probar el vino patero, el vino que antiguamente se pisaba con los pies, por eso patero con las patas, y también otro tipo de sangaña. Este viñedo es más artesanal, así que bueno, aquí vamos a ver cómo nos va. Bienvenidos a Casavieja, bienvenidos al Rinconcito de Casavieja, un lugar especial donde van a hacer su degustación este día. Los vinos pateros. ¿Quién me puede decir qué es un vino patero? Las patas. Que está hecho con las patas. Vino blanco, pata limpia. Vino sucio, vino pata sucia, vino tinto. Debe ser años antes. En la actualidad aún hay lugarcitos, pero lejanos, pero son pertenecientes al valle que siguen haciendo esa costumbre. A las grasas. También es con... Dice, arito, arito, arito. Arito, arito, arito. Ya pues, como griten, son más que los hombres. De nuevo, arito, arito, arito. Arito, arito, arito. Ayer pasé por tu casa. Ayer pasé por tu casa. Y me lanzaste un michi. Y me lanzaste un michi. Hoy vuelvo a pasar. Hoy vuelvo a pasar. A ver si me das. A ver si me das. Cuidado con los niños, no escuchen eso. No aprendan. No aprendan, son jueguitos de grande. Como dato curioso, nos acabamos de enterar que todos estos cultivos están rodeados por unas flores. ¿Por qué? Ustedes se preguntan, nos preguntamos nosotros. Nos cuentan que aquí los que cultivan la uva utilizan las flores como primera defensa de protección de plagas a las uvas. Entonces, si ven que una flor está como perdiendo sus hojas, está perdiendo su color, eso es como una señal de que viene una plaga, hay algún cambio en la temperatura o algo, así que ellos actúan para así proteger todo el cultivo y el viñedo. Así que es muy curioso ver cómo sacrifican a la hermosa flor para proteger toda esta uva que trae tanta alegría a todo el mundo. Llegamos a Tarija sin tener ni la más mínima idea de con qué nos íbamos a encontrar. Nos permitió viajar a través de los sentidos, degustando variedades de vinos, saboreando el privilegio de tomar el licor nacional boliviano y disfrutando experiencias únicas que solamente nos da el viajar. Y además de eso, Tarija también nos sorprendió con enormes fósiles hallados en esta zona de animales prehistóricos que existieron aquí hace miles de años. Esto es un abrebocas de toda la riqueza que hay en Bolivia y que seguramente no dejará de sorprendernos. Así sigue nuestra aventura por Bolivia, sorprendidos, de verdad increíble. Y bueno, agradecidos como siempre con la vida, con Dios, con todo esto lindo que pasa, ¿cierto? Sí, porque podemos vivir esta clase de experiencias que eran imperdibles aquí en Tarija. Bueno, yo me voy un poco, como ya dije, alegrona. Tres tristes tigres. Tres tristes. Creo que le dije peor yo. Tres tristes tigres. Bueno, en mi voz se nota que estoy un poco afónica, pero bueno, maravillados por esta experiencia. Hice el sacrificio por Rolomian, por Camilo.
y bueno, a ver qué más sorpresas trae Bolivia. Continúa la aventura, vamos ruta a Tupiza, siguiente parada de esta aventura. 200 kilómetros nos esperan, pero bueno, eso será lo Subir próximo. casi 1000 metros de altura, así que un desafío para Changua y el Sidecar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí los conquistarán? Sigan Nos vemos conectados. en el próximo capítulo. Gracias, Tarija. Mis queridos amigos motoqueros colombianos, que la pasen divino en las rutas. Aquí en Tarija, Bolivia, los espero con todo cariño y agrado el poderlos recibir, igual que a mi amigo Camilo y a mi amiga Natalia. Que se diviertan en Bolivia, sus rutas son especiales y hermosas para los motoqueros. Un gran saludo también al resto de mis amigos motoqueros de Sudamérica. Gracias. Un poco más de 200 kilómetros nos esperan para llegar a Tupiza, la siguiente parada de este viaje. Lo que no sabíamos era la aventura que se nos venía, pero se las mostraremos en el próximo capítulo. Ay, qué emoción volver a verlo. Esto es más difícil que bajarse de ahí.